Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 2 de marzo. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Un día en el que, bueno, la noticia, sin lugar a dudas, en nuestro país. La Corte rechaza, declara que no es inconstitucional el artículo de la ley, que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de este fallo, que es un parteaguas en la lucha de las comunidades LGBTQ y de una sociedad pues, conservadora que pretende que siga manteniéndose el matrimonio entre hombre y mujer? Un día en el que, bueno, también las noticias de la semana, del día, bueno, lo que acaba de decir José Luis, los pagos de becas en un momento en el cual, ¿cuál es el estado de las escuelas? Ayer la Cámara de Comercio presentó un comunicado, un estudio del Cuéntame Panamá, que realmente el estado de la educación panameña es un desastre en todos los sentidos. ¿Qué están aprendiendo nuestros muchachos? ¿Qué están comprendiendo en tercero, sexto y noveno grado? ¿Cuánto es la deserción escolar? ¿Dónde se van estos 39,000 jóvenes que año tras año se gradúan? No estamos creando frustrados que están yendo a las universidades o están tratando de ir a la universidad. ¿Cuál es la cobertura universitaria de nuestro país versus la OCDE, por ejemplo? No llegamos ni siquiera a la mitad. No, todo eso vamos a hablar en un momento con quien hizo el estudio, Domingo Barrios. Además, pues polémica en Twitter entre Nayib Bukele y Gustavo Petro. Bueno, es casi una fábula, pues, entre dos presidentes con dos visiones muy distintas sobre seguridad, sobre educación y sobre muchas cosas. Argentina a oscuras, una falla, bueno, la aducen a la quema de herbazales dentro de su línea de transmisión, pues provoca que 20 millones de argentinos hayan quedado sin luz en un momento de las altísimas temperaturas y sobre todo, pues todo el área del Gran Buenos Aires. Y de parte del equipo de noticias, enviarle nuestro más sentido pésame al compañero Santos Cano por el fallecimiento de su padre en el día de ayer. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Mucho que hablarles, de contarles, de darles las noticias con objetividad. Usted decide qué hacer con la información que nosotros recabamos de todas las fuentes disponibles y que le brindamos a usted con la mayor objetividad que es posible. Primero, quiero decirle algo que debemos nosotros los panameños mirar. Cuando usted levanta la mirada así, y Sí, pone tiene allá, espanto, como dice cuando el usted poeta. ponga su mirada en una realidad inasequible, usted lleva consigo el resorte misterioso de un ideal, de una fuerza. Los ingenieros y el hombre mediocre. Bien, ayer, Fernando, en las bolsas, y dado el nivel de recuperación que está teniendo la economía de la República Popular China, y parte de Europa y las nuevas tecnologías, el cobre, la libra del cobre, terminó en $4.17. ¿Por qué lo digo? Porque un tema importante en la actualidad mundial y nacional es la obtención y procesamiento de las materias primas, entre ellas el cobre, que es un papel importante. Entonces, con mi acostumbrado respeto, quiero invitar al gobierno y a la empresa minera de Panamá que continúen las negociaciones que están a punto de culminar y que en una especie de parangón literario le digan un adiós a las armas. ¿Sabes qué? Le preguntaba a Fernando, que es una enciclopedia y además que es un hombre que lee. Esta es una novela de Hemingway. Sobre la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué digo adiós a las armas? Las negociaciones no se hacen con comunicado. Nada. Eso lo que hace es que pone a la gente más molesta y más incertidumbre. Mira, Yo me imagino... mira cuál es la incertidumbre en el mercado, sobre todo el cobre. Que ahora mismo la crisis de Perú está provocando que cerca de 60,000 millones de inversiones estén en el aire. Sí. Y en Panamá la suspensión de la comercialización del cobre 8 millones de dólares diarios. Es un efecto también en el comportamiento del mercado. Sí.
para que usted sepa, y los ojos están puestos en nosotros. Quiere decir, tanto el gobierno tiene que perder como la minera tiene que perder si nosotros no acordamos. Yo tengo información bastante detallada de que estamos a punto de terminar este acuerdo. Hay un punto en discusión y es cuestión de días terminarlo. Entonces yo lo que quiero decirles es que hagan un adiós a las armas, cierren los comunicados, pónganse una especie de silencio. Recomiendo, saquen un poco de cobre este que está aquí y terminemos de negociar esto por el bien de la nación y la tranquilidad. Y la culminación del proceso del gobierno del presidente Cortizo, que enfrenta meses turbulentos. Y entonces tenemos que abrocharnos bien el cinturón. Yo le dije a usted que estos meses eran meses de turbulencia y que fasten seatbelt, eso es lo que dicen, decía Cervantes cuando hablaba inglés. Abróchese el cinturón, perdón, y actuemos con cautela. Adiós a las armas, una buena recomendación, y espero que terminen esas negociaciones en las próximas días. Hay un gran avance. Le solicito a los señores de minera que se queden en la mesa, al gobierno que se quede en la mesa, pero que terminemos esto. Nada está listo hasta que no está el 100%. El país se merece eso. Sería un regalo excelente a la nación. A la nación. Bien. Fernando, ¿usted sabe de la pugna entre el M-19 y el Farabundo Martí, el FMLN? O por lo menos de sus representantes Bien. más importantes. Mire, el presidente de El Salvador, Bukele, era miembro del FMLN. Sí. La gente cree que fue alcalde. Fue alcalde de San Salvador por el FMLN. Por el Frente Farabundo Martí, de Liberación Nacional, que desarrolló una guerra. El presidente de Colombia, Gustavo Petro. El comandante Aureliano. El comandante Aureliano era del M-19. Entonces ayer se da una pugna entre ambos presidentes y fíjese el escenario que escoge Petro. Mucho más político, mucho más intelectual, mucho más sagaz, diría yo. Desde una universidad le responde a Bukele. Esa fue publicidad que sacó Bukele teniendo como fondo la cárcel. Y dice Petro, ahí viene la sagacidad, nosotros construimos universidades, no centros de concentración. Refiriéndose, Petro, a que la cárcel del señor Bukele es un campo de concentración en donde nos presentan las imágenes terribles de gente semidesnudas. Y ahí hay guerrilleros y no guerrilleros. Sí, perdón, pandilleros y no pandilleros. Entonces, el índice de popularidad de Bukele es altísimo. Porque lastimosamente a la gente cree que ese es el camino. Ese no es el camino del desarrollo de un país. Ese no es el camino. Nosotros hemos sido críticos de lo que está pasando en Colombia. Y Bukele le dice a Petro que él quiere que se baje el índice de la criminalidad en Colombia. La discusión ha quedado en esa pugna, porque cuando usted es presidente, usted debe entender que usted tiene ciertas limitaciones cuando se refiere a la política exterior de otros países o a la conducta de otros países. Nosotros aquí hacemos análisis y ese es el derecho de nosotros. Bueno, es lo que ha pasado, la crisis que hay entre México y Perú. Claro. Entonces, esto está creando un nivel de confusión muy grande. Pero este debate me recuerda el debate que estamos nosotros dando esta mañana, que escuchaba yo a José Luis Delgado, entrevistado por nuestro compañero José Luis Ríos, sobre este tema del LGTBI y la forma en cómo se refiere a la organización, en términos que para mí no contribuyen al debate. ¿Qué decidió la Corte ayer, hombre? La Corte decidió lo que tenía que decidir. La Corte no puede legislar una reforma constitucional desde la Corte. La Corte es custodia de la Constitución. Esa es la primera cosa que tenemos que saber. Entonces, el fallo de la Corte, aunque reconoce la realidad social que hay, léalo. También reconoce lo que es una teoría. En la Constitución de Panamá hay una clara disposición sobre eso. Punto, y se acabó. Ahora, eso nos toca a nosotros, a la sociedad, ver ese problema. Ahora yo les pregunto algo. En Panamá, la crisis de la familia, que es brutal y grande, ¿es una consecuencia de la comunidad LGTB? No. No, porque la mayoría de la familia panameña
es una familia Disfuncionales. que viene de parejas heterosexuales. Pero nuestras familias son disfuncionales. Disfuncionales. No funcionan. ¿Por qué? A, los padres quieren ser amigos de sus hijos, Donde hay padres. donde hay padres, y los padres cuando se divorcian de los hijos. Y además, el hogar se ha convertido en una transacción permanente de valores. Son los padres los que llevan a los hijos a esos conciertos de reggaetón, en donde se junta el lumpen, para no cantar, sino para gritar. Y con la ayuda de equipos electrónicos, presentar un mensaje que es más peligroso para nuestros hijos. Entonces estamos discutiendo una cosa simple. En la sociedad moderna, las mayorías reconocen los derechos de las minorías. Si no es así, ¿cómo las minorías podrían tener derechos? Claro. Entonces no es el lenguaje de estereotipar a la conducta sexual de alguien. La conducta sexual de nadie determina su carácter y funcionabilidad en una sociedad, hombre. Usted puede ser heterosexual, lesbiano, gay, lo que sea. Entonces lo que nosotros tenemos que cuidar es la institución que se llama familia, que está siendo atacada por todo lo que usted ve en las redes sociales. Y yo no veo a la gente de Profamilia. Cuando mira lo que ve en las redes sociales, mujeres y hombres haciendo galas de sus desastres sexuales. Sí. Entonces, creo que es importante esto, porque la forma como abordemos el tema de la familia tiene que elevarse, igual como debe elevarse el tema como abordemos el desarrollo económico y la disparidad social, con serenidad, con respeto, y no con esos antagonismos, porque además en la sociedad panameña ese es un tema que no es el tema de la mayoría de los panameños, pero sí es un tema de la mayoría de los panameños, cuidar de las minorías, como por ejemplo las minorías indígenas, las minorías afroantillanas nuestras, Afrodescendientes, sí. nosotros afrodescendientes, de las minorías que vienen de las migraciones. Nosotros tenemos cosas más importantes que mirar. Dentro de ese elevamiento del debate está este problema que debemos abordarlo con serenidad y con entender lo que está ocurriendo y no con fanatismos ni religiosos ni sexuales. Bien. Fíjense esta controversia. Pero mientras eso está ocurriendo, es nuestro deber informarles a ustedes lo que pasa en una área que es el Pacífico Sur, en donde se está desarrollando una serie de acontecimientos que tienen incidencia directa en nosotros. Hablo ahora del Pacífico nuestro, ¿no? Mire lo que pasó, que Argentina no pertenece a esto, pero es parte de este bloque. Ayer en Argentina, Fernando, mientras el presidente de Argentina, señor Fernández, daba una especie de panegírico agresivo contra la Corte Suprema de Justicia, cometiendo el error constitucional de defender a su vicepresidenta de un fallo de la Corte que el presidente de la República no tiene por qué meterse en eso, independiente de cuánto él quiera resolver sus problemas y contradicciones con la señora Cristina Fernández de Kirchner. Él no puede estar interviniendo en las decisiones de la Corte. Y la Corte entra en juicio. Ellos quieren juzgar a la Corte, el Ejecutivo. Mientras él estaba dando eso, unas horas más tarde, a las 4 de la tarde, se desata en Argentina un apagón que cubrió el 40% de la República y afectó a 20 millones, casi la mitad de la población. Y a eso de las 10 de la noche, todavía, en medio de un calor de eso, Argentina está siendo azotada por una sequía enorme que ha bajado la producción de soya, entre otras cosas. Entre otras cosas. Y mientras estaba atacando a la Corte, se produce este apagón, y que lo primero que hace es llevarse la central nuclear de Atocha, la número 1. La causa del apagón fue un incendio que dice que es un incendio que afectó las 3 líneas de transmisión, y al llevarse esta central fundamental el sistema se cayó. Y entonces cuando un sistema de estos, todos los que hemos trabajado en esto para levantarlo, eso es bien complicado.
Y todavía no sabemos exactamente esto. Pero en medio de todo esto, el esfuerzo ayer estaba puesto en tumbar la Corte. En Ecuador, la Comisión Legislativa pide el enjuiciamiento del presidente Guillermo Lasso por corrupción, cohecho, son como 5 casos, por todas clases de cosas, traición. Y estos juicios, se dé o no se dé, pero que se va a dar, solo el hecho que eso produzca, los bonos de Ecuador se cayeron al piso, lo que significa que si Ecuador sale al mercado a pedir dinero, ¿qué le pasa, Fernando? Impagables. La tasa o el spread Sí, bueno, se va a ir al cielo. casi 20%, Rosario. ¿Eh? A Y pesar eso- de ser una economía dolarizada, que Sí, eso no, pero eso es independiente. importante. Es decir, la gente ojo, dice, no, es que aquí no nos puede pasar porque tenemos el dólar. No, Si Ecuador nosotros, también. si nosotros perdemos el grado de inversión, el spread de nuestros préstamos se va a aumentar. Se va a aumentar. Eso es lo que debemos saber todos, tanto para los privados como para el público. Por eso que a nosotros nos interesa mantener estable la economía. Esto es muy complicado. Esto es para los expertos. Entonces, fíjese lo que está pasando en Ecuador. Mientras el presidente de Colombia está entretenido con Bukele hablando sobre la cárcel, la cárcel y la cosa, en Colombia se desploma el peso. Las medidas que ha tomado el presidente sin consulta, cuando hablo de consulta me refiero a las consultas que él pidió y exigió. Él le consulta a toda la gente. No, yo no voy a consultar nada más como ministros, con la sociedad en general. Reformas se requieren en Colombia, sin duda alguna. El sistema sanitario de Colombia necesita, sí, claro, pero tiene que haber reformas gradualizadas hechas en tal manera que permita que ellas se mantengan en el tiempo. No es la reforma a garrotazos que después de 2 se acabó cuando se va Petro, o si es que Petro termina. Pues. Sí. Espero que termine por el bienestar de Colombia, por la estabilidad. Pero usted mira esto y mira entonces los gobernantes interesados, como vi, por ejemplo, al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, haciendo una defensa increíblemente elegante con respecto a los derechos humanos. Imagínate. A los derechos humanos, no le estoy mintiendo. Usted puede poner Cubavisión, que es una visión cosmética de Cuba. El ministro de Relaciones Exteriores, hablando del respeto a los derechos humanos, cuando eso no existe en Cuba. Eso es para los demás. Entonces, si usted mira esto, mira el desastre de Venezuela con respecto a la economía, mira dónde está entrampado Brasil. ¿No? Ya Lula da Silva comienza a tener sus primeros anuncios de confrontación cuando afirma que la hidroeléctrica Vaca Muerta, el gasoducto con Argentina, se va a construir y eso afecta áreas indígenas de Brasil. Y ya los ambientalistas han salido lanzan directo contra Lula da Silva. Gobernar no es fácil en ningún país. Sí. Es complicado. Ser oposición es más fácil. Tú tienes que criticar y se acabó. Criticar y se acabó. Hacer oposición responsable en un país democrático significa entender que la dinámica de un gobierno debe ser criticada si es mala y debe ser apoyada si la propuesta es buena. Exacto. Bien. Además de eso, observe lo que está pasando en Asia Central. Ya el primer ministro Blinken, el ministro de Relaciones Exteriores, Anthony Blinken, salió después de haber conversado con los 5 estados soviéticos de la Unión Soviética, que China tiene más influencia en esa Euroasia que tiene Rusia, porque China tiene mayor capacidad comercial y los Estados Unidos van a disputar ese territorio. Hoy está instalada ya en Nueva Delhi, creo que en Nueva Delhi, sí, en India, en una parte de la India, creo que es Nueva Delhi, la reunión del G20 de los ministros de Relaciones Exteriores, en donde los Estados Unidos va a introducir con fuerza el tema de Ucrania. Y ahí está el ministro de Relaciones de Rusia, el ministro de Relaciones Exteriores de China. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Lavrov, tiene agenda para conversar con 7 de los ministros de Relaciones Exteriores. Blinken dijo que él no tiene contemplado una conversación formal, ni con el ministro de Relaciones Exteriores de China, ni con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Y eso, si no ha sido pactado, se darán intercambios casuales, pero no se dará una reunión formal. Ahí hay muchas cosas que discutir. Mientras esto ocurre, el grupo Wagner,
y su jefe, el señor El oligarca. Yevgeny Prigozhin, el multimillonario. Yevgeny ha sido catalogado por el secretario de Estado como un criminal de guerra. Y la guerra se intensifica con atrocidades que se están haciendo por parte de este grupo privado que responde a Putin y que parece tener más jerarquía que el ejército. Y eso ha creado un nivel de controversia allá. Mientras Finlandia, el Parlamento aprobó ayer, Fernando, el ingreso de Finlandia a la OTAN y esperan el respaldo de Hungría y de Turquía, que Turquía dice no tener objeciones, Hungría dice que lo iba a decidir en marzo. Bueno, previo a esa aprobación, el Parlamento lo aprobó ya. Solo hubo 7 votos en contra. Wow. 3 de la ultraizquierda, los partidos comunistas, y ya sabe por qué, y 4 de la ultraderecha, vinculada a Putin. También. ¿Usted ha visto ese cóctel? Exacto. Los ultras siempre se tocan por algún lado de su vida. Vamos. Este complejo mundo nos lleva entonces a analizar Panamá ahora, a la vuelta, en los temas correspondientes al desarrollo de la campaña electoral, de los conflictos internos que tenemos y de las grandes decisiones que Panamá debe tomar en el año 2023. Así es.